¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Yo quisiera saber en realidad qué es lo que está pasando en Venezuela. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién de veras busca la justicia? ¿Y a qué intereses responden tanto Nicolás Maduro como el señor Capriles? No olvidemos antecedentes en los que el gobierno de Estados Unidos tiene las manos metidas. Y no hay que buscar nada más en Argentina, en Brasil, la propia experiencia chilena de la caída o el derrocamiento de Salvador Allende. Veamos en México la intervención que tuvieron en el pacto de la embajada o el pacto de la Ciudadela, en donde el embajador Henry Lane Wilson con Victoriano Huerta firman un acuerdo, por eso lo llaman el pacto de la embajada, para derrocar a Madero del poder. Estados Unidos mete las manos en todos lados, por eso le llaman el policía del mundo. Aquí créanmelo que yo no puedo bajo ninguna circunstancia levantarme ni en defensor de Maduro, ni menos en Capriles, porque la información que nos llega es siempre una información desvirtuada, manipulada. Yo veo, por ejemplo, CNN. No hay día en donde no le suelten una andanada de golpanazos a Nicolás Maduro utilizando a grupos de inconformes, que no dudo que hay una gran inconformidad en contra de Maduro, que ha mostrado incapacidad e inmadurez para gobernar a Venezuela. Pero también no olvido que atrás de Capriles están los grupos de poder económico de Venezuela, que bajo ninguna circunstancia aceptaban las políticas económicas y de desarrollo social que implementó Hugo Chávez. Siempre se opusieron, no estaban conformes con Hugo Chávez. Esto habría que reírnos hacia atrás, no nada más a lo que estamos viviendo, que está viviendo ahorita el pueblo venezolano. Pero yo quisiera que alguien me dijera quién tiene la razón. El grupo de que aparentemente representa Capriles, que yo no sé si sea un movimiento espontáneo de la sociedad o es algo inducido, controlado e impulsado desde el gobierno de los Estados Unidos a través de sus agencias para derrocar a un gobierno como el de Maduro, que en última instancia, la verdad, pues si es necesario que el señor Maduro se vaya, que se vaya, pero que se vaya conforme a las reglas constitucionales escritas, y si no están escritas, pues que se lleve a cabo una nueva constitución y se establezca. Yo no sé, no conozco la constitución de Venezuela, no sé si exista la revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum, quién controla al poder legislativo de Venezuela, al poder judicial. Es una confusión total que no conocemos más que las noticias tendenciosas, mentirosas de todo lo que es el grupo de los Azcárraga, el grupo de los Slim, el grupo que controla ahora un canal de los aquellos muebleros famosos, que es el dueño de Excelsior, que hasta se me olvida su nombre, no sé si tú te acuerdas de eso, Gustavo, quién es el dueño del diario Excelsior. Del Universal, bueno, ya lo conocemos, ese es un periódico muy al servicio del gobierno. Pero lo que sí sucede en Venezuela es algo muy grave, algo muy delicado. Y yo creo que los medios de comunicación deberíamos de estar del lado del pueblo, de la población, porque al final de cuentas, quienes van a pagar las consecuencias de esto es el pueblo, no es Maduro, no es Capriles, es el pueblo. Por ejemplo, se asegura que Maduro no deja entrar medicamentos a Venezuela, ni menos alimentos, que el pueblo se está muriendo de hambre y que no hay medicamentos. Pero por otro lado,
Los partidarios de Nicolás Maduro sostienen que eso no es verdad, que lo que sucede es que hay un bloqueo de los Estados Unidos para no abastecer de medicamentos y de alimentos al pueblo venezolano. ¿Para qué? Para crear un conflicto social, y después del conflicto social deviene un conflicto político y hay un estallamiento de graves problemas, como ahora no sé cuántos muertos, más de 47, 50 muertos. Los ha ejecutado a estas personas que han fallecido. Todas estas personas han sido muertas por disparos de arma de fuego de fuerzas militares al servicio de Maduro, u otros han caído por disparos de armas de fuego de los grupos del señor Capriles, que es el que da la cara, pero que atrás de él pues hay toda una estructura política y económica. Y vuelvo a insistir, no me queda la menor duda de que ahí está metido Estados Unidos. Por otro lado, a mí se me hace censurable la posición del gobierno de México frente a ese problema. Durante muchos años, y no nomás de la doctrina de Genaro Estrada, de los principios fundamentales del derecho internacional público, que es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Puede haber una intervención cuando es una intervención de carácter humanitario, de ayuda, pero no de injerencia política. ¿Con qué cara el señor Videgaray, que para mí es un peón, un lacayo del gobierno norteamericano, que desde luego con la aprobación de Peña Nieto, de censurar con severidad las violaciones de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro, que las debe de haber? Le repito, yo voy a defender a Nicolás Maduro. Yo estoy del lado de la población, no de un gobierno que puede ser un gobierno militarista y represor. Pero ¿con qué cara puede criticar un gobierno como el de México la violación a los derechos humanos? ¿Que aquí en México no se violan constante y permanentemente los derechos humanos? Y no solo lo digo yo como lector de libros, de noticias, de estadísticas, de estudios que hacen instituciones como la UNAM, como el Colegio de México, como instituciones serias que han manifestado la grave violación a los derechos humanos en México, no solo por la actuación que ha tenido fundamentalmente el Ejército, la Policía Federal y otras corporaciones policíacas en asesinar impunemente a gente. Ahí está el caso Tlatlaya, ahí está el caso gravísimo de Ayotzinapa, el caso del despojo de tierras para entregárselas a empresas extranjeras. Esas son violaciones a los derechos humanos. El caso que está sucediendo en Jalisco, por donde usted le busque, no hay día que no haya una violación grave a los derechos humanos en nuestro país. Que en Venezuela la gente sale huyendo del régimen de Maduro, no lo niego, no sé cuánta gente ha salido. Que en México no han salido huyendo, no han abandonado poblaciones enteras que salen huyendo porque han sido amenazados, acosados por los grupos de la delincuencia organizada, protegidos por los gobernantes. Pues ¿con qué cara nosotros podemos reclamarle a un gobierno como el de Maduro que se respeten los derechos humanos? Yo lo único que sí considero es que debe de buscarse una salida justa, una salida humanitaria en donde no se afecte a la población, que en última instancia Maduro no importa, Capriles tampoco, pero el pueblo, ¿qué sucedería? Porque la OEA es una institución, es una organización al servicio de los Estados Unidos. Almagro, que es el presidente de la Organización de Estados Americanos, uruguayo, pues es otro lacayo del gobierno de los Estados Unidos, ahora del régimen de Donald Trump. ¿Qué sucedería si hubiera una invasión armada a Venezuela con tal de derrumbar a Maduro? Se llevarían entre ellos una estrategia militar al pueblo venezolano, que causaran
cientos de muertes. Eso sería una brutalidad, pero los Estados Unidos lo han hecho en todo el mundo. Así es que yo deseo que haya una solución lo más pacífica que se pueda, lo más consensada, lo más razonada en función de la población mayoritaria de los habitantes de Venezuela. Yo insisto, yo no defiendo a Nicolás Maduro, no defiendo al señor Capriles, no conozco a profundidad la situación, más los editoriales que he leído, le voy a decir en dónde, en La Jornada, en algunos que otro periódico extranjero que han traducido al español lo que está sucediendo allá. Sí es grave, es muy grave, pero que se vaya Maduro si es necesario, pero que se vaya mediante una negociación institucional. Si es a través del golpe de las armas, sobre todo de los norteamericanos, esto sería brutal, fatal para los pueblos todos de América Latina. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos lo ha hecho y lo seguirá haciendo, porque primero están sus intereses. Y no olvidemos que el señor Trump pues es un gran ícono del imperialismo económico, de la globalización. Así es que tengamos mucho cuidado y estemos muy al tanto de lo que pase en Venezuela. Y vuelvo a repetir, yo censuro al gobierno de Peña Nieto y a Videgaray fundamentalmente por prestarse a ser punta de lanza para presionar a Nicolás Maduro. Y vuelvo a insistir, y soy reiterativo, tal vez obsesivo, no me interesa a mí defender a Maduro, me interesa la población, que en un momento de una agresión armada ellos no tendrán con qué defenderse, y podrían morir cientos o miles de personas totalmente inocentes que inclusive estén ajenas a esa confrontación entre los grupos de Nicolás Maduro y lo que está atrás de él y los militares que arropan a Maduro. Y yo no sé si Maduro esté financiado por otros países, lo ignoro porque, le repito, no tengo información. Y ese sería mi comentario, pero en un momento Gustavo me falta una lectura me dice Miguel Villegas en relación a destrozar a AMLO y a Morena. Dice, no sé a quién se refiere, yo creo que se refiere a López Obrador, pero pues no lo dice. Yo quisiera que fueran más explícitos en sus mensajes. Dice, político mexicano, eres un afortunado, sí, porque estás en un lugar donde tienes la gran oportunidad de servir a tu pueblo y no le sirves. Te sirves tú, dice la grosería, no importa tu pinta X partido, sirve al pueblo y la recompensa es grande. Yo le pido, señor Villegas, que si se refiere a López Obrador, pues dígalo usted, yo lo leo, yo no tengo tampoco compromiso con López Obrador ni con Morena. El señor Posky, con todo el respeto, señor Suárez, por su nieto, y esa pregunta de que AMLO tiene una recaudadora de dinero, por Dios, dice, miras la tormenta y no te pones a orar. Millones de pobres, millones, señor, sueldos de miseria. AMLO es el único, estadísticamente hablando, que puede derrotar al PRIAN, y siempre se ha opuesto al sistema podrido del PRIAN. Es lógico que lo quieren desacreditar. Tal vez le interese a sus alumnos la doctrina del shock de Naomi Klein. Gracias, maestros hermanos. Es cierto, mire, yo ahorita, por ejemplo, esto ya no he leído, se lo voy a contar a los alumnos. Hay otro documento muy importante que también se llama la doctrina del shock en México, los Leopolds en el poder, que son pues, bastantes cuartillas, son 70 cuartillas. Es muy interesante este estudio realizado por diferentes analistas que yo considero que son liberales. Claro que todo esto lo comparto con mis alumnos, que por cierto, ayer uno de mis alumnos, que yo no los llamo alumnos, yo los llamo compañeros, me dice, oiga profesor, yo lo vi en su más reciente grabación y pareciera que usted está al lado de López Obrador o de Morena en relación a las elecciones del próximo domingo en el Estado de México. Y yo le dije lo que aquí digo, yo no estoy hablando de López Obrador, ni de Morena, ni de ningún partido. Yo lo que sí que quiero de veras, lo deseo vehementemente, que el pueblo del Estado
de México, los habitantes, tengan la dignidad y el valor con el voto de echar del poder a un grupo de sinvergüenzas, de ladrones, como ha sido el grupo Atlacomulco. 90 años saqueando al Estado de México. Si no lo hacen, no podrán tener otra oportunidad de hacerlo y tendrán que vivir con la cabeza agachada, humillados, expoliados y explotados por ese grupo Atlacomulco al que pertenece Peña Nieto. El último mensaje que me mandan es de Antonio I, así se firma, dice: los primates pannazis se agarran de un chisguete de agua tratando de ocultar la pobreza, la violencia, la devaluación, la inflación y su corrupción en miles de millones de dólares. No quieren ver que México, con los gobiernos del PRIAN, han dilapidado y robado a manos llenas la renta petrolera por décadas y que ahora en adelante todo será cuesta arriba. Con el Tratado de Libre Comercio desmontaron la agricultura y somos un país con dependencia alimentaria. En resumen, son unos DJOS rateros. Bueno, este es lo que tengo de mensajes hasta ahorita y muchas gracias porque nos ven y sigan enviando mensajes. A ver si en la tarde tengo oportunidad de volver a grabar.